Hola clase, bienvenidos a este vídeo sobre la Revolución Rusa la de 1905, la de 1917 y en general la configuración de la URSS, este estado que surge en la segunda década del siglo XX y que se va a convertir en el primer estado que tiene una nueva forma de gobierno, que es el comunismo. Entonces, vamos a ver cositas, ¿vale? Este es el PowerPoint que yo utilicé en clase, es el que tenéis colgado en Teams. Y bueno, esto es un vídeo de repaso, es decir, a lo mejor hay cosas que me olvido de decir, a lo mejor hay cosas que digo de otra manera, es simplemente para que después de vosotros haber estudiado, pues yo qué sé, os suene un poco más el tema, ¿vale? Entonces, a ver si soy capaz de pasar esto. Aquí, venga. ¿Qué es la Revolución Rusa así como concepto general? Hay que saber que en 1917, es decir, mientras Rusia está enfrascada en la Primera Guerra Mundial, va a surgir un proceso revolucionario, es decir, si nos atenemos a la definición de revolución, es un proceso rápido que produce un cambio muy profundo, ¿vale? Y que lo que va a hacer es terminar con el gobierno autocrático, es decir, no democrático, no participativo, no muchas cosas, que, bueno, estaba liderado por el zar Nicolás II, y va a llevar a otra forma de gobierno, que en este caso tampoco va a ser una democracia, va a ser pues el comunismo como cosa general y la URSS como cosa particular. Entonces, ¿por qué se va a producir esta revolución? Que esto os insistí mucho en clase y quiero que os quede claro, es una revolución en dos tiempos. Primero, en 1905 pasan cosas y en 1917 terminan de pasar cosas y además en varias fases. Entonces, hay que saber que el gobierno que estaba en este momento en el poder en Rusia, que es un país súper extenso, por si no os acordáis, y entonces todavía lo era más, es un gobierno autocrático, es decir, el zar, en este caso Alejandro II, tiene poder ilimitado y autoridad ilimitada, es decir, su poder no está limitado por nada, ni por un parlamento, ni por una constitución, ni por nada, es decir, todo es a su voluntad. Esto nos refiere a épocas pasadas, es decir, es casi medieval. No hay nada que pare tu poder. Entonces no hay derechos civiles que estén reconocidos. Derechos civiles se refiere a poder votar, poder expresar unas ideas diferentes, poder, en fin, todo este tipo de asuntos en sociedades modernas. Y, por supuesto, no hay esos órganos de expresión del pueblo que al final son partidos políticos. No existe. Con lo cual es que no se vota nada. ¿Para qué vas a votar si no te van a dejar hacer nada? Bueno, la economía es una economía semifeudal, es decir, no se había producido todavía ese paso a unas sociedades, pues digamos, todavía estamos en el antiguo régimen. No se había producido ese cambio hacia una sociedad más moderna. La casi totalidad de las tierras de cultivo, que es la forma mayoritaria de economía, el sector mayoritario de economía en Rusia, pues está en manos de de unos pocos propietarios, ¿vale? Sobre 1890, es decir, tarde, comienza una tímida industrialización que se va a dar sobre todo en las ciudades más potentes, San Petersburgo y Moscú, y, en fin, esto va a propiciar que el proletariado, es decir, ese tercer estado que trabajaba en esas fábricas y que vive en las ciudades, se comience a organizar. ¿En qué? En un movimiento obrero, ¿vale? Esto es todo lo que veíamos en Reino Unido y en Europa en general, pero tarde y mucho más rápido y más concentrado. Hay que pensar que además de todo esto, la mayor parte de la población paga muchísimos impuestos porque todavía estamos en una sociedad de privilegios, es decir, los nobles no pagan, los que pagan son el tercer estado, y además de pagar estos altísimos impuestos son pobres. Pues bueno, pues fenomenal. ¿Y qué va a pasar? Que con estos mimbres Rusia se va a meter en una guerra con Japón, ¿vale? La guerra ruso-japonesa. Habíamos hablado en otras ocasiones de que Japón también está en un proceso expansivo en esta época. Y por supuesto, Japón tiene los mismos intereses que Rusia, porque comparten zona de expansión. Entonces, Rusia y Japón van a luchar por el control de Manchuria. Manchuria es una zona que está en China. China hace frontera con Rusia y, aunque tiene un mar en medio, también hace frontera con Japón. ¿Qué va a pasar con esto? Que la guerra va a ser extremadamente impopular porque se van a pedir nuevos impuestos para poder ir a la guerra.
no sirve con los impuestos que pagan normalmente, hay que hacer un extra. Además, los soldados de reemplazo están continuamente siendo llamados a filas. Los soldados de reemplazo son los soldados que no son soldados profesionales, sino que son personas pues, que tienen un trabajo, el que sea, que cuando el país está en guerra se les llama a filas para que vayan a combatir. Entonces, entre que la población no está contenta, hay una generación de jóvenes que está yendo a la guerra, a una guerra que no van a ganar, y que además el ejército ruso es mucho más atrasado que el japonés y la guerra no tiene mucho sentido y la van a perder, se va a generar un malestar que se va a condensar en algunas cositas. ¿En qué se va a condensar esto? 1905, enero de 1905. San Petersburgo. Los obreros industriales se van a manifestar pacíficamente delante del Palacio de Invierno, que es la residencia del zar en esa ciudad. ¿Qué buscan? Pues aparte de quejarse un poquito por la guerra, que no es poco, van a pedir mejorar sus condiciones de trabajo y algunas reformas políticas. Es decir, lo mismo que veíamos que protestaban 100 años antes en otras partes, pues en 1905. ¿Qué va a pasar? Que el zar va a mandar a los militares a que repriman esas protestas, va a morir un montón de gente y eso se va a conocer a partir de ahora como el Domingo Sangriento, ¿vale? Una concentración pacífica que termina en un baño de sangre. Mal, esto mal. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a conseguir entonces? Van a conseguir que el zar autorice que se abra la Duma. La Duma es el parlamento. Es decir, va a haber una pequeña apertura. Una pequeña apertura. Más cosas. Saltamos. Esa pequeña apertura no se condensa en nada porque al final el zar tiene poder de veto, con lo cual todo lo que se consigue en el Parlamento, si luego lo puede vetar el zar, pues no hacemos nada. ¿Qué va a pasar? 1914, Primera Guerra Mundial. Rusia está en la guerra, aliada con Reino Unido y con Francia. ¿Vale? El ejército ruso es súper numeroso, pero no está bien organizado. Es un ejército antiguo. Además, lo que no está muy bien organizado tampoco es la retaguardia. Es decir, tú cuando mandas a, en este caso, 15 millones de soldados, que son un montón de soldados, tienes que, aparte de mandarlos a ellos, vestirlos, darles armas y asegurarte de que estas personas tienen donde dormir y qué comer. Esto no está bien organizado. Como se los están cargando como moscas, y como no están bien organizados y no están contentos con la cadena de mando que tienen y cómo están siendo organizados desde la propia Rusia, va a pasar una cosa que es que se van a desmotivar y desmovilizar y muchísima gente va a desertar. Cuando desierten y vuelvan a Rusia, a su pueblo, bajo riesgo de que los detengan, pero bueno, a muchos no los detienen, van a volver y van a volver armados. Entonces, ¿por qué esto es fundamental? Porque tú, si estás muy enfadado y protestas mucho, pues a lo mejor te hacen caso, o a lo mejor te mandan al ejército como en 1905 y te reprimen y te matan, pero si tú también tienes armas, las cosas cambian. Y en este caso, eso es súper esencial. 1917, la gente está enfadada, la gente está volviendo y la gente en las ciudades está muy cabreada porque no les está gustando estar en la Primera Guerra Mundial, siendo que tienen un montón de problemas en casa. Y además el zar parece totalmente ajeno a todo lo que está sucediendo, a ese malestar que hay en el pueblo. 1917, insisto, va a haber otra revolución, que es la que nos ocupa, es la grande, digamos, la que va a conformar el cambio más grueso y que va a tener lugar en otras dos fases. Primero, en febrero, va a ser una revolución burguesa que va a dar lugar a un gobierno, un parlamento, una serie de reformas, pero los revolucionarios, los comunistas, se van a poner muy nerviositos y como esto no está llevando a ningún cambio real, en octubre va a haber otra revolución que va a ser la revolución esta sí comunista. Febrero, gobierno provisional. Vamos a ver. Hay una revolución que en febrero de 1917 en Petrogrado, que es San Petersburgo, si os dais cuenta, Petersburgo y Petrogrado tienen la misma raíz que es Peter, es Pedro, ¿no? Bueno, le cambian el nombre porque parece muy alemán, pero bueno, es la misma ciudad, ¿vale? Simplemente le cambian el nombre. Va a haber una pequeña revolución liderada por los trabajadores industriales y que también va a estar sostenida y apoyada por algunos soldados de estos que os menciono que vienen con armas y por algunos campesinos de las afueras. Están principalmente protestando por la intervención de Rusia en la Primera Guerra Mundial porque no hay comida ni para los soldados ni para los no soldados porque, insisto,
Si estamos en una guerra, además una guerra tan tocha como la Primera Guerra Mundial, la economía cambia y a lo mejor desviamos más comida al frente de la que debemos y la gente que nos ocupa en el país no come y pues, a la gente normalmente le gusta comer 3 veces al día como poco, lo que están pidiendo aquí es que retiren al país de la guerra, ¿vale? Esto, al final, fuerza al zar Nicolás II, lo fuerza a abdicar. Se forma un gobierno provisional. Un gobierno provisional es un gobierno que, como su propio nombre indica, no tiene visos de durar, sino que simplemente está ahí para controlar la situación de manera temporal hasta que se hagan unas elecciones o se convoque lo que sea, ¿vale? Ese gobierno provisional va a estar conformado por liberales y por un tipo de socialistas que son los mencheviques, que son socialistas, digamos, no son comunistas, son socialistas, es decir, tienen la idea de que se pueden transformar la sociedad mediante un sistema democrático. Es asimilable a los partidos socialistas que hay en la actualidad en Europa, ¿no? Que no son comunistas, son socialistas, que es otra cosa. Estos están liderados por un señor que se llama Alexander Kerensky. Kerensky va a ser el presidente del gobierno provisional. Lo que hacen es que, como ya han forzado al zar a abdicar, Rusia se va a convertir en una república, ¿vale? Y a partir de aquí podemos hablar de que hay una especie como de régimen democrático, pero este cambio es turbulento, ¿vale? Es turbulento porque, primero, la promesa que había hecho Kerensky de redistribuir las tierras, es decir, de esas grandes tierras que estaban en manos de unos pocos, llevarlas a manos de muchos, principalmente las personas que le estaban trabajando, pues no lo hace. No lo hace porque está con otras cosas y la gente se pone nerviosa. Entonces, cuando la gente se pone nerviosa, en este caso, ¿qué están haciendo? Se va a crear un gobierno paralelo mediante algo que se llaman soviets. Los soviets son órganos de gobierno que empiezan a surgir en las grandes ciudades. Es decir, es como si los grandes ayuntamientos de ahora, de cualquier país, no hicieran caso al gobierno central y empezaran a operar por su cuenta. Es algo similar. Estos soviets están formados por trabajadores, soldados, es decir, por muchos representantes de la sociedad de cada una de las ciudades. Y lo que ellos están pidiendo es que se salga de la guerra, porque aquí todavía no nos hemos salido. En octubre, los bolcheviques, que son diferentes de los mencheviques, porque los bolcheviques son comunistas, que son básicamente los encargados de organizar los soviets y que están liderados por Lenin, que Lenin en estos momentos está en Alemania. Lenin es un político, es un filósofo, es un escritor, es un ideólogo, es el autor de las tesis de abril, de una serie de ideas y una serie de peticiones que se hacen, entre las que, quiero decir, que las tesis de abril que escribe Lenin, la base fundamental es que quiere pan y paz. Quiere salir de la guerra y quiere que la gente coma, que bueno, pues tampoco es mucho pedir. Entonces, como a él lo habían expulsado del país y está en Alemania, vuelve corriendo y los soviets, liderados por los bolcheviques, atacan el Palacio de Invierno en Petrogrado, es decir, en San Petersburgo, que es donde se estaba asentando el gobierno provisional. El gobierno provisional cae, los bolcheviques se hacen con el poder y establecen un nuevo gobierno, un nuevo gobierno proletario, que es básicamente una de las fases, si os acordáis, del comunismo, que se establezca lo que ellos llaman la dictadura del proletariado, que es la superación del sistema burgués de tener un presidente del gobierno, de tener unos comicios, etc. En fin, el líder en este momento de Rusia, Lenin se convierte en este momento en el líder de Rusia, siendo que era el secretario general del Partido Comunista, y bueno, comienzan una serie de cambios. Estamos en octubre del 17. Las primeras acciones que toma Lenin cuando está en el gobierno son, primero, firmar el Tratado de Brest-Litovsk para salir de la guerra. ¿Qué supone este tratado? Perder muchos de los territorios que tiene. Pues pierde Finlandia, Polonia, Ucrania. Bueno, es el precio que tiene que pagar por salir de la guerra y ya está. Quiero decir, pues se paga y ya está. Más cosas. Expropia tierra y la distribuye entre los campesinos que la estaban cultivando. Hace lo mismo con el control de las industrias, que pasan de la mano de los burgueses a la mano de los propios trabajadores que organizaban las industrias. Cambia el nombre del partido bolchevique a Partido Comunista, que es a partir de ahora como se le va a conocer, ¿vale? Es la denominación pues más habitual. Y funda la Tercera Internacional. La Tercera Internacional es como una asamblea, ¿vale? Es como una asamblea, como un organismo, digamos, que después de la primera y de la segunda, pues viene la tercera,
también se llama Comiter, y es una asamblea en la que se pone una organización que intenta coordinar a los diferentes partidos comunistas que hay alrededor del mundo, porque el Partido Comunista Ruso es el que está liderando en este momento Rusia, que luego llamaremos la URSS, pero que es que partidos comunistas hay en muchísimos países. Todavía hoy hay partidos comunistas en muchos países. Y como todos van a la par, porque una de las intenciones que tienen los partidos comunistas es que no haya países, sino que los proletarios, los trabajadores, funcionen de manera organizada, sin importar las fronteras, pues bueno, esto es una manera de organización de esos partidos. ¿Qué va a pasar? ¿A la gente le va a parecer bien en general que se tome el poder por la fuerza? Pues a algunos sí y a otros no. Y cuando hay fricciones de este tipo, lo que sucede muchas veces es que hay una guerra civil. Es decir, después de la revolución de febrero del 17 y de octubre del 17, se gesta una guerra civil en Rusia. Por un lado, vamos a tener a los grandes terratenientes, a los liberales, es decir, personas que son democráticos, ¿no? A los mencheviques, que son los socialistas, a la iglesia y parte del ejército. Esto es importante porque de ahí vienen las armas, que no están muy de acuerdo con las ideas hechas, con los cambios hechos por los comunistas. Estos, además, están apoyados por el resto de países de Europa, que una vez que ya ha terminado la Primera Guerra Mundial, están un poco asustados con la idea de que se extienda el comunismo hacia el resto de países. Entonces van a apoyar a los contrarios al comunismo. Ya está. Entonces, entre el 18 y el 21 se va a gestar, se va a llevar a cabo, se va a suceder esta guerra civil en Rusia. Vamos a llamar al ejército menchevique, al ejército no revolucionario, los blancos, el ejército blanco, y al ejército revolucionario, el ejército comunista, pues como vosotros ya sabéis, el ejército rojo, ¿vale? ¿Qué países van a apoyar al ejército blanco? Francia, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, en general, casi todos. Por otro lado, el ejército rojo pues está formado por los propios comunistas de Rusia, alguna ayuda exterior y sobre todo León Trotsky, que va a ser el que se va a encargar de liderar ese ejército. El ejército rojo gana la guerra y se encuentra, ahora ya sí, con un gobierno asentado, pero con un país destrozadito. Entonces, con un país que sale de una guerra civil, que a su vez salía de una guerra mundial, que a su vez está cambiando de régimen, etcétera, pues tenemos pues un problema, la verdad. Entonces, vamos a hablar ya con propiedad. A partir de ahora ya no existe Rusia como tal, sino que el país se va a llamar URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué implica esto? Su propio nombre lo dice. Es una unión, es decir, hay varias entidades de repúblicas. No hay rey, es una forma de gobierno en la que no hay rey, hay un presidente de lo que sea, un presidente del gobierno, un primer ministro, tal. Socialistas, es decir, que no son burguesas. Soviéticas, pues bueno, soviéticas, pues porque están donde están, ¿no? En fin. Entonces, la organización política de la URSS es básicamente el comunismo. ¿Y qué se establece? Lo que hemos comentado antes, una dictadura del proletariado. Es la superación, según ellos, de esas ideologías burguesas y es otra cosa diferente. Es la primera vez en la historia que esto pasa, ¿vale? Es un hecho histórico. Un hecho histórico per se no es ni bueno ni malo, es lo que hay. Es la primera vez que pasa y, bueno, pues ahí lo tenemos que ver. Con respecto a la economía, Lenin quería hacer estos cambios que hemos propuesto antes, pero ¿qué pasa? Que es que se encuentra con un país que no es viable de momento. Entonces, lo que tiene que hacer es posponer sus ideas y establecer algo que él llama nueva política económica, las NEP. Son planes que se hacen como un periodo de transición entre la economía capitalista que existe hasta ahora y la economía comunista, que es la que él quiere implementar. Esta zona intermedia que se hace, porque no le queda más remedio, básicamente lo que él busca es incrementar la producción, que la economía vaya mejor y luego ya veremos. ¿Qué implica esto? Que los campesinos pues, pueden vender su producción, enriquecerse con esa plusvalía, los pequeños artesanos pueden vender sus productos, es decir, no todo pertenece al Estado, sino que hay pequeños comercios, pequeñas industrias, pequeñas actividades económicas que no están sometidas al control del Estado, porque el comunismo, os recuerdo que básicamente lo que implica es que el Estado controla la capacidad económica de un país. Y entonces tú cuando tienes bajo el capitalismo puedes, yo qué sé, pues tener una fábrica y lo que se gana pues para ti, pero en el comunismo esa fábrica pertenece al Estado que recoge las ganancias y luego las reparte en lo que el Estado considera. Vale.
El Estado, en este caso, en esta nueva política económica, deja esa parte abierta al capitalismo, un pequeño capitalismo de mercado, ¿no? Y sí que se arroga la dirección, ¿no? Del control, vamos, de grandes industrias, es decir, pues las acereras, las armamentísticas, las navales, cosas un poco tochas, el comercio y las relaciones con otros países y los bancos, ¿vale? Los bancos sí que son propiedad del Estado. Más cosas. ¿Cómo se organiza territorialmente la URSS? La URSS es un estado federal, es decir, son varios estados asociados. El más grande es Rusia, pero esto no implica que Rusia sea la URSS, sino que en la URSS está Rusia y están más cosas. Pues está en este momento Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Georgia, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán. Que el más grande sea Rusia no implica que la URSS solamente sea Rusia. O sea, que es que Rusia es muy grande. Entonces, un aspecto que tiene muy en cuenta la URSS es esa diversidad de regiones, esa diversidad de nacionalidades, esa diversidad de lenguas, esa diversidad de tradiciones que hay en este constructo gigantesco que es la URSS. Respeta su autonomía, es decir, Rusia no se mete en cómo se gobierna en Kazajistán mientras sean comunistas, tú verás lo que haces, y tienen o les da ese derecho a la autodeterminación, que es algo bastante novedoso porque hasta ahora, pues, si os recordáis, está bien dicho, si recordáis, el que una nación tuviera un país suele ser hasta ahora un proceso traumático en el sentido de que siempre hay una guerra por medio. Pocas naciones se construyen sin una guerra por en medio. Y bueno, pues esta es un poco Rusia y la URSS. No sé. ¿Dudas? Me comentáis por Teams. Gracias.